Bien, últimos conceptos importantes de este tema. Desde la teoría, desde lo que pensó Weber, todo esto se fundamentaba porque tenía que haber algo que él llamó competencia técnica y meritocracia. La palabra meritocracia seguramente la van a haber escuchado muchas veces y seguramente la van a haber escuchado como algo negativo. Ahora vamos a ver Nunca por entendí qué. por qué. Ahora vamos a tratar de dilucidar el por qué la meritocracia puede ser negativo. Eh, La meritocracia o la competencia técnica, como establece Weber, tiene que ver con que una persona para ocupar un cargo tiene que haber hecho los méritos suficientes para llegar a ese lugar. Es decir, si yo soy un empleado que estoy en un determinado nivel y queda libre un puesto un nivel más arriba, yo tendría que demostrar méritos a partir de evaluaciones que hagan que yo ocupe ese cargo. Si eso se logra, lo que se obtiene es una autoridad que va más allá de la legalidad. Es decir, vos sos mi jefe, no solo porque ocupás el cargo, sino porque además demostraste que sabés. Entonces vos estás ahí porque sabés más que yo. ¿Qué es lo que pensamos todos de nuestros jefes? Que no saben nada. Que no siempre se cumple. Claro. Hay una frase muy conocida que dice, el que sabe, sabe y el que no es jefe. Y que Bueno, el jefe bueno. se da Guarda, mucho en el estado. se te escucha muy, muy mal ahí, Wanda. Guarda con esa frase Sí, igual. tengo muy poca señal. Se da mucho en el estado eso. Claro, sí, pero es en general. Supuestamente Yo hago nosotros también. tenemos, nos legisla una ley que es la ley de 430, de cual nadie la respeta, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ir a esa parte. Yo lo que le digo es guarda con esa frase, porque ustedes están estudiando para ser jefes. Entonces es una frase que hoy les resulta simpática, pero que después le va a romper los huevos. Porque ustedes están estudiando para ser jefes. Está bien, pero ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para que no nos encasillen en eso. Obviamente, pero es una cuestión cultural. Y esa También cuestión, tiene que ver que uno no, o sea, el que sabe, sabe y está bien para la posición que ocupa. Que está como jefe sabe otras cosas, por eso está ahí como está. No, un jefe no tiene por qué saber todo lo que hacen los demás. bien, ese es un concepto Más muy si importante. administrar, digamos. Exactamente, es un concepto muy importante, Nicolás, y estoy completamente de acuerdo con vos. Y lo he discutido con un montón de gente muchas veces. Te dicen, no, este no sabe nada porque no sabe ni cómo se abre la caja para cobrar. No tiene por qué saber cómo se abre la caja para cobrar. Tiene que saber justamente administrar si ocupa un cargo jerárquico. Así que completamente de acuerdo con ese concepto. Profe, Sí, imagínate que yo soy municipal. Lo primero que me dicen cuando yo digo que soy municipal que es que no hago nada. Así que si me llegan a decir eso del jefe, claro, te ya resbalaría. está. Ya Ya tengo estás curtida. aceite por toda la vuelta, olvídate. Ya estás curtida. Totalmente. Yo también trabajo en el Estado, yo trabajo en una universidad nacional, por lo tanto, todas las mismas leyes me aplican a mí. Eh, Sin embargo, cuando yo estoy en mi trabajo y entra una persona nueva, lo primero que todos intentamos averiguar es por quién entró, quién es el padrino. Y eso rompe el concepto de meritocracia. Y esa es una de las disfunciones que observamos más en la burocracia, y acá sí lo vemos mucho en el ámbito estatal, pero también se ve en el ámbito privado, de personas que ocupan cargos cuyo único mérito fue el de ser conocidos de alguien. La meritocracia está bastardeada. ¿Por qué? Porque los méritos muchas veces no son técnicos. La meritocracia es ser amigo de... Bueno, las mujeres me van a entender muy bien porque enseguida se asume, cuando una mujer tiene un cargo jerárquico, se asume la meritocracia de se acostó con. Entonces, el mérito nunca es técnico, sino que el mérito es otro, culturalmente. Por eso está tan bastardeada la palabra meritocracia, porque se entiende que se llegó a ese lugar de poder a partir de un mérito que no es técnico. Weber establece de que los méritos para ascender tendrán que ser técnicos, es decir, por ejemplo, como están establecidos en los ámbitos estatales, los concursos.
Los concursos lo que buscan es que la persona que ocupe un cargo sea la persona que esté más capacitada para ese cargo. Cuando vamos a la realidad, sabemos que muchos concursos están arreglados. ¿Sí? Yo concursé un cargo y me dieron las preguntas y las respuestas. Básicamente, ¿por qué? Porque se estaba formando una planta que ya estaba armada previamente y que simplemente se estaba legalizando esa planta. Pero en realidad no ese es un concurso. Y no tengo ningún temor en decirles que trabajo en una universidad nacional y todo el mundo entró de la misma manera a trabajar en la universidad. Y es por un conocido. ¿Sí? Entonces ahí se cae la meritocracia. Ahí ya pierde sentido la meritocracia. Profe, es como ocurre mucho con los ministerios, perdón que lo interrumpa. Sí, Que, por ejemplo, el Ministerio de Turismo, que es donde yo laburaba, ahora está bien, está relacionado con deportes, que está el de San Lorenzo, no tiene idea de nada de turismo, no tiene idea de lo que pasó con la pandemia, parece está todo perfecto con las agencias, se cerró el 25% de las agencias de viaje. Entonces ahí la gente, yo tengo conocidos, yo no me llegué a recibir de licenciada en turismo, pero sí tengo muchos conocidos que se recibieron, que hicieron posgrados afuera, que hicieron posgrados acá, que han intentado concursar para llegar al Estado justamente con proyectos y cosas y no los toman, y siempre queda el amigo de, el sobrino que ni siquiera es guía en turismo. Entonces pasa mucho con eso, los, no sé, los ministros de educación, de salud, que a veces no tienen nada que ver con la actividad. miren, yo tenía un amigo que le iban a poner una secretaria. Yo vivía en el partido de La Matanza. Ustedes saben que el partido de La Matanza, si fuera una provincia, sería la quinta provincia por población. Y tenía un amigo que iba a ingresar en la Secretaría de Deporte solamente porque jugaba al fútbol. Y ni siquiera jugaba bien. Porque jugábamos juntos y no jugaba bien él. O sea que el mérito era ninguno. Era ser amigo de. Ahora, acá tenemos que separar dos cosas. Por un lado, por ejemplo, en un nivel ministerial, tenemos dos tipos de cargos. Hay cargos que tienen que ver con una planta y hay cargos que son políticos. Los cargos políticos, todos saben que se renuevan cada 4 años. Es decir, cuando hay un cambio de gobierno, los cargos políticos se van todos y entran todos cargos nuevos. Porque tienen que ver con niveles dentro de la organización. ¿Sí? El problema es que la meritocracia muchas veces, no siempre, tampoco está en los cargos de planta, que son los que permanecen y los que subsisten más allá de quién sea el color político que esté gobernando. Y por otro lado, algo que quiero destacar es que esto de meritocracia, esta falta de meritocracia, no es una cuestión del Estado exclusivamente. ¿Quién trabaja en una pyme y no sabe que el hijo del dueño es jefe porque es hijo del dueño? A mí me pasó, sí. Eso también rompe el concepto de meritocracia. Lo asociamos generalmente al Estado, pero en el ámbito privado pasa muchísimo esto. O el motivo por el cual llegó una persona a un determinado cargo es porque es amigo de, es familiar de, anduvo con. Y esto pasa mucho. Hay una excusa muy conocida que es no das con el perfil, o al revés, o tiene el perfil, o sea, no tiene los pergaminos, como se dice, pero tiene el perfil, y ese perfil abarca un montón de cosas que es incomprobable, ¿no? Sí. Uh-huh. Por eso digo, no es solo en el ámbito estatal. No encasillamos esto como una cuestión solamente pública, sino que también pasa en el ámbito privado. Bien, Weber plantea dos cuestiones importantes. Importantes sobre todo para las carreras que ustedes eligieron. Él habla de especialización en la administración. Es decir, que los administradores tienen que ser especialistas. Y esto va ligado a otro concepto que él menciona también desde la teoría, que es la profesionalización de los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en una burocracia tienen que existir profesionales. Si lo unimos con la parte de especialización de la administración, estamos hablando de que tiene que haber administradores. Y, por otro lado, cuando hablamos de la profesionalización, tiene que ver con una cuestión que sí no ocurre ni en el ámbito público ni en el ámbito privado. ¿Qué es? Sobre todo en el ámbito privado no ocurre esto. ¿Qué es?
que la persona que administra no tiene que tener ningún tipo de relación sentimental con la cosa administrada. Por ejemplo, el dueño de una empresa no tiene que administrar la empresa, porque tiene un apego sentimental con la empresa. Entonces no puede tomar decisiones racionales. Las tiene que tomar un profesional. Y esto sí que no se cumple. Lo que dice Weber es, aquella persona que toma decisiones no puede tener un apego con las decisiones que tiene que tomar, porque si no, esas decisiones van a estar sesgadas. Un profesional tiene la capacidad para poder tomar decisiones que pueden parecer antipáticas para otros, pero que son las necesarias. ¿Vieron la famosa distancia que tienen los médicos con los pacientes? Que uno a veces dice, ¿por qué es tan frío un médico que me dice que me están por cortar una pierna y me lo dice con la misma cara con la que elige la marca de yerba que va a comprar en el supermercado? Porque tiene que ver con la profesionalización. Tiene que ver con quitar el apego emocional para poder tomar decisiones en momentos críticos, decisiones difíciles. Esto es lo que decía Weber hace más de 100 años que tenían que tener las organizaciones. Cuando vamos a las disfunciones, en las disfunciones lo que vemos es todo lo contrario a lo que acabamos de decir. No hay impersonalidad en el cargo, no hay meritocracia, sino que se eligen a dedo los cargos en las burocracias. La comunicación formal se traduce en exceso de papeleo. Como tiene que quedar todo formalmente establecido, empieza a haber demasiado papel en las burocracias y hacen que también los procesos sean más lentos. El famoso sello escalerita, y aquellos que trabajan en el Estado van a entender de qué estoy hablando, que es un sello con cuadraditos, que se sigue usando. El sello escalerita, ¿qué es? Imagínense ustedes esta actividad. Una hoja la escribe una persona, la tipea. Le pone el sello escalerita y arriba de la escalera pone su firma. Abajo de eso lo firma otra persona que es la que supervisó que eso esté bien tipeado. Y abajo de eso lo firma otra persona que es la que supervisó al que supervisaba para aceptar que eso se tenga que hacer. Y a veces quizá va una cuarta firma de una persona que está por encima de esas tres. Eso es el sello escalerita. Por eso la burocracia se hace tan lenta y por eso los procesos se hacen tan largos. Y por eso asociamos al concepto de burocracia con ineficiencia, con pérdida de tiempo. Porque las normas se van armando y se va armando un entramado tal de reglas que si uno quiere cumplir con todas las reglas, son tantas las reglas que hacen que la burocracia sea lenta. Y además, los cambios en una burocracia son lentos. ¿Por qué? Porque para que el cambio se produzca tiene que haber una ley, una regla, una norma. Y hasta que eso sucede es porque el cambio se viene mostrando hace bastante tiempo. Las normas generalmente no son anticipatorias, sino que son reaccionarias. Responden a un hecho que viene sucediendo. En el año, si mal no recuerdo, creo que fue el 2012, se estableció el tema de identidad de género, de que una persona puede cambiar su género. Sin embargo, recién hace muy poco tiempo que las instituciones empiezan a armar normas de cómo hacen para llevar a cabo esos cambios. Hace no muchos años, yo trabajo en una universidad, en el departamento de alumnos, cuando venía un alumno que había hecho cambio de género, alumno nuevo o alumno que ya era de la universidad y que había decidido el cambio de género en el medio, para uno recibirse en la universidad, tiene que presentar el título de secundario. Y el Ministerio de Educación hoy revisa que el título de secundario tenga los mismos datos que el título universitario. Si en el medio hubo un cambio de género, la persona no se puede recibir. ¿Por qué? Porque el título secundario tiene un nombre y el título universitario tiene otro. Por el momento, no sé cómo es en todas las instituciones, pero las que conozco,
el cambio de género se lleva a cabo en todo tipo de documentación, menos en los títulos. Entonces, en la carrera, cuando tu profesor toma lista, vos sos María, 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 pero el día que te recibís te dan el título de Juan. Porque es lo que figura en tu DNI. Y tiene que coincidir el DNI con el título de secundario, con el título universitario. Eso demuestra que la burocracia es lenta. Porque ante una misma norma emitida por la misma organización, no está estipulado cómo se va a llevar a cabo. Y para que se pueda llevar a cabo, tiene que aparecer otra norma que diga cómo se va a llevar a cabo eso. ¿Sí? Se los pongo en un ejemplo, pero para que vean lo lento que es todo esto. Porque se produce el cambio, y una vez que se produce el cambio, recién ahí se tiene que legislar al respecto del cambio. ¿Bien? Yo creo igual, profe, que esto, o sea, llegamos a este punto por la viveza propia de las personas. En teoría no debería ser tan difícil, me parece. No, pero desde esa teoría no tendría que haber títulos truchos. Y justamente todo esto es porque los hay. A eso justamente apunto. Ujú. Digo, claramente se estudia mucho y demora tanto porque se trata de ver todas las formas en las que no te caguen con el cambio que estás haciendo. Yo vi un título de secundario que me dieron la fotocopia, se pide original y copia. Me entregan la fotocopia y me lo quedo mirando. Digo, acá hay algo raro. ¿Vieron cuando alguien le pega un papelito arriba del nombre para poner el nombre propio? O sea, si decía Homero era un capítulo de Los Simpsons. Le juro, o sea, era tan burdo como eso. Le pegaron un papelito, le pusieron el nombre de la persona y le sacaron fotocopia de vuelta. Pero burdo mal. Obviamente fue rechazada la persona y no se anotó nunca en la universidad, porque venía con un título trucho, título de secundario. Claramente esa viveza hace que difícilmente ninguna estructura puede superar esa viveza. Digamos que no se puede contemplar todos esos casos. Uno de los problemas de la burocracia es que como todo tiene que estar puesto en leyes, tendrías que tener todas las variables escritas. Cuando aparece una variable que no está escrita, no podés hacer nada hasta que no se modifique la norma. Claro, y el argentino es especialista en encontrarle la vuelta a todo. Ese es el Sí, problema también. miren, yo no sé si solo el argentino, no sé, yo no me animaría a atribuirlo a una cuestión nacionalista, creo que sí, que en gran parte sí, pero no sé si es una cuestión meramente nacionalista. Pero sí es cierto que somos muy creativos cuando queremos hacer cagadas. Igual el tema de géneros es complicado también tomarlo. A mí me Sí, pasó en la última no, campaña que yo fui fiscal de mesa en una sí, escuela perdón, lo puse como un ejemplo nada más, y me no es presenté. para desarrollarlo porque claramente Para que es explayarlo, no hay un tema problema. difícil, Ujú. No, no está bien. desde las organizaciones, ¿eh? No hay problema. Por eso siempre lo pongo como ejemplo, porque justamente es un tema que se nota mucho la lentitud. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces el por qué tenemos tanta diferencia entre la teoría y la práctica? Y ni siquiera lo teníamos a Weber como para decirle, flaco, ¿vos en serio escribiste esto? Porque la teoría está bien pensada si se llevara a cabo completamente. Y así todo tiene ciertos errores que tienen que ver con, para mí, con la impersonalidad del cargo. Claro, justamente eso te iba a decir. El problema es que no se tomó en cuenta, en la teoría no se tomó en cuenta a las personas, a la actitud o a la actitud de cada persona, digamos. Se supone que eso era muy eficiente tomando en cuenta que la persona iba a estar dispuesta a hacer las cosas rápido, con velocidad y que iba a estar de buen humor. Es que el humor tampoco importaba mucho mientras que hiciera su tarea. Tengan en cuenta que estamos hablando de 1900, misma época de la escuela clásica. Entonces, se entendía que la empresa, mucha gente lo sigue pensando hoy en día, que la empresa es una máquina, en la cual las piezas tienen que funcionar como engranajes que encajen perfectamente. Dentro de ese concepto, esta idea estaba bien. Ahora, entendiendo a las personas como seres que tienen
motivaciones diferentes, que tienen formas de ser diferentes, personalidades distintas y que buscamos cosas distintas en el trabajo, sí, claramente la teoría se nos cae. Así y todo, y esto lo quiero destacar, es un tipo de organización que se sigue utilizando y mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque para las grandes organizaciones, muchos de estos conceptos que tienen son los que funcionan. Cuando tenemos organizaciones muy grandes, por eso insisto, se aplica tanto en el Estado, esta forma de organización, con todos los efectos que tiene, es la que viene logrando por costumbre un resultado de que por lo menos funciona. Después habría que ver si se puede mejorar, yo creo que sí. Se puede ayornar la burocracia, pero bueno, ¿está bien? ¿Se entiende entonces? La idea es que ustedes puedan conocer primero los conceptos teóricos de qué es en teoría la burocracia y después que también sepan las disfunciones de la burocracia, es cómo es la puesta en práctica de esto. Nosotros les vamos a preguntar por cualquiera de las dos cosas. Vamos a preguntar por las características, por ejemplo, o por las disfunciones. No las tienen que mezclar. Esto es muy importante. No pueden poner características, competencia técnica y meritocracia y excesivo apego a las normas. No. Excesivo apego a las normas es una disfunción, no es una característica. ¿Está bien? Separen bien teoría de práctica. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces eso es lo más importante, profe, porque es un capítulo que a mí se me hizo pesado terminar de leerlo. Uh-huh. Entonces eso que vimos hasta disfunciones sería. Sí. Los tres tipos de autoridad, el concepto de burocracia, los tres tipos de autoridad, características y disfunciones. Yo ya con eso soy feliz. Listo, ok. Bueno, no soy feliz con eso, pero soy feliz con otras cosas, pero bueno. Si ayer hubiera ganado Boca, hubiera sido feliz. No, la risa estuvo de más, no, desubicadísima. Bueno, ¿alguna pregunta del tema? Sí, profe, yo le quiero hacer una consulta por el tema de la impersonalidad Sí. que lo dijo. La verdad que no me termina de cerrar y quedar bien claro, digamos. ¿Qué es lo que no te queda claro? Por ejemplo, como dice, la impersonalidad en las relaciones, Uh-huh. que no importaba la persona no importa la persona que ocupa el cargo, Uh-huh. sino el cargo que ocupa la persona. Bien. Entonces, eso no me termina de cerrar. Mirá, te lo Bien, leo. parece fácil, digamos, Sí, sí, por sí. palabra, pero no me termina de cerrar. Dale, te lo leo tal cual como lo tenés en la primera parte del libro, para ver Bien, si cierra sí, mejor la idea. Dice así: la distribución de actividades es impersonal, es decir, se desarrolla en términos de cargos y funciones, no de las personas involucradas. Yo las tareas las voy a dar a partir del cargo que ocupa cada persona, no por las características propias de la persona. Por ejemplo, si vos tenés un empleado que tiene muy buena adicción y que tiene muy buen trato con la gente y que es simpático y todo, quizás esa persona estaría muy bien para estar trabajando en atención al público. Ahora, si el cargo que tiene es, no sé, trabajar en el archivo, le tenés que dar tareas de archivo. ¿Sí? claro, Más allá de las características propias de la persona. perfecto. Sí. Ahí me faltaba como ese ejemplo como para poder cerrarlos. Él lo tenía, pero muy aislado, digamos. Perfecto. Pero bueno, profe, quería saber eso. Muchas gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, ¿Era bueno en el fútbol? yo Usted dijo que su amigo no era bueno. no sé por qué hablas en pasado, no entiendo. No sé. Soy voluntarioso jugando al fútbol. Le pongo mucha voluntad. Qué humilde. Significa que no es buena, ya está. No, está bien. Solo te digo para que aquel que entiende de fútbol que toda mi vida juegue de 5. Bien. Bueno, esperen, me fui al carajo.
Quiero cerrar una cosa nada más. Clase que viene, el martes que viene. Van a ver capítulo 12 con Augusto. Y recuerden, jueves que viene tienen clase conmigo. ¿Sí? La semana que viene y la otra son martes y jueves. Los 2 días. Avisen en los grupetes que tienen de WhatsApp, así ya todo el mundo se entera. Bien. Listo, profe. Nos vemos entonces la semana que viene. Que tengan buena semana. Gracias, profe, hasta luego. Profe. Chao. Nos vemos, Muchas gracias. gracias. Chao, buenas Chao, noches. chao, chao, chicos. Buena Chao. semana, profe. Chao. Igualmente.